lugares que nunca habíamos pensado y no sabemos qué hacer, nos recuerda que esto no es una sorpresa, que Él está todavía en control. Y es importante para que cada uno de ustedes que están aquí mirando, todos nosotros que nombramos el nombre de Dios, son los que oramos por nuestra nación. Estamos consternados por muchos cambios en nuestra nación, pero ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer? Es orar. ¿Y sabes qué es lo que podemos hacer? Pues nada cambia el siguiente semana. Vamos a tener un nuevo presidente, pero nuestra confianza no es en el presidente o en el presidente Trump o Biden. Nuestra esperanza es en Dios. No se te olvide, ahí es donde debemos enfocarnos. Es donde el mundo se enfoca. Pero nosotros sabemos quién está en control. Nosotros sabemos quién es God, quién es Dios. Lo mismo, y nosotros hacemos lo mismo cuando presidente Trump fue el presidente y ahora que Biden va a ser el presidente, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. No perdemos nuestro enfoque. Y hay muchos otros desafíos que cada día nos encontramos y decimos, ¿qué pasa? Yo leí la última página y sé cómo termina y termina muy bien. No debes de detener nada, no debes de estar consternado por nada, no hay nada que necesitas estar, por lo cual necesitas estar preocupado. Lo único que tú debes de hacer es poner tu esperanza en Cristo. Padre, te amamos. Muchas veces nos perdemos en este mundo de tantas ideas y tú no estás sorprendido de todo lo que eso está pasando en estos días en nuestra tierra. Pero tú estás en el trono y tú vas a alcanzar tu propósito, no importa lo que pasa, a través de Biden, a través de Trump, porque no importa lo que hagamos o de las cosas malas que hagamos, tú todavía puedes usar cada una de las cosas para alcanzar tus propósitos. Gracias para el recordatorio de quién tú eres, de lo que por recordarnos que podemos confiar en ti. No sabemos toda la historia, pero confiamos en ti que cuando tú estés trabajando, tú vas a trabajar con un entendimiento de lo que es nuestra historia. Y también el día de hoy te traemos nuestras oraciones y para que tú puedas hacer milagros en las vidas de las personas y lo que tú puedes sacar una situación en la cual no hay mucha esperanza y hacerlo algo más grande. Y confiamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienes tu Biblia, vamos a estar en el libro de Santiago, en el capítulo 4. Interrumpimos nuestro estudio durante el tiempo de Navidad y ahora vamos a empezar otra vez. Y empezamos otra vez la semana pasada viendo al capítulo 7, hablando de los 10 mandamientos de los discípulos en Cristo. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Y lo que me gusta hacer eso es saber que Santiago lo que ofrece en este tiempo son um, enseñanzas importantes. La anterior vez tuve la necesidad de parar un poco y empezar a analizar y a ver lo que Dios nos estaba hablando. Porque yo creo que el día de hoy nos encontramos en un momento en el que decimos, ¿qué es lo que voy a hacer? Santiago dice, esto es lo que debes de hacer. No importa que no hace ninguna diferencia quién está en la Casa Blanca. Esto es lo que debemos hacer. No importa lo que está pasando y no importa los desafíos que tienes cada día. Esto es lo que tú haces. En el versículo 1 al 6, Santiago habla del conflicto, de los desafíos que tenemos. La anterior vez estábamos hablando de eso cuando vinimos la anterior vez aquí a la iglesia. Mientras haya personas, va a haber conflicto. Eso es lo que Él nos dice. Entonces, ¿de dónde vienen esos conflictos que cada uno de nosotros tenemos? Y entonces Él dice, y cuando Él dice, entonces,
como resultado de ese conflicto que es parte de nuestra vida diaria. Entonces nos dice, hagan esto y nos da 10 cosas que podemos hacer. Y vamos a estar hablando de eso, empezando en el versículo 7. Encontramos esta parte. Por eso, obedezcan a Dios, pónganle resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. Llénense de angustia, lloren y lamentense, que su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los pondrá en alto. En este pasaje de escritura hablamos de los 10 mandamientos de los discípulos cristianos. Mientras hablamos de los primeros 3, esos 3 son críticos para nuestro entendimiento de lo que Santiago está diciendo. Entonces él dice, ok, si vas a vivir una vida victoriosa, esto es lo que debes de hacer. Tienes que someterte a Dios, lo que quiere decir ponerle atención y caminar en obediencia. Esa es la foto que vimos el otro día de caminando a un tiempo de un campamento, y en lo cual el sargento le dice, usted le pregunta y el sargento usted le dice, sí, señor, no hay otra forma, usted hace lo que él debería decirle. Entonces aquí es lo que nos está diciendo, si vamos a vivir una vida en una obediencia absoluta al Señor, eso es lo que hacemos. Nos levantamos y decimos, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en mi vida? Y debo de obedecerlo. Entonces puedes orar para que Dios te dé la dirección donde debes de dirigirte. Tú no tienes que orar para que Él te dé una nueva dirección. Simplemente haz lo que Él ya te dijo, lo que debes de hacer. Él te da nuevas direcciones mientras tú estás obedeciendo y estás caminando en el camino que Él te pone. Lo que debemos de hacer es vivir nuestra vida de la forma como como tú debes de hacerla, como la Biblia te dice que lo hagas. Lo dice, es muy importante saber que estamos en guerra. La vida nunca va a tener sentido, el camino nunca va a tener sentido a menos que entiendas que estamos en una guerra. Y entendemos por qué las cosas están pasando en este mundo, es simplemente porque estamos en guerra. En la anterior vez hablamos cuán importante es poner nuestra armadura, la armadura de Dios. No quieres ir a la batalla sin estar preparado, porque Él te va a destruir tu vida y va a limpiar el piso con tu vida. Y cada uno de ustedes camina en la vida sin preparación para la batalla. Entonces es importante entender que si vamos a resistir al diablo, que vamos a estar preparados. Y lo que debemos saber que sí tenemos un enemigo y muchas veces estamos cansados de pelear y decimos, ok, no tengo más fuerzas para seguir. Y en esos momentos Él dice, ven a mí. Él nos invita que podamos estar en la presencia de nuestro Padre eterno. Yo sé que la vida es difícil, yo sé que hay cosas que no entiendes, pero déjame agarrarte un momento aquí conmigo. Ve con Él y dices, acércate a Él y Él se acercará a ti. Entonces, cuando empecemos en el versículo 4, entonces Él dice, lávense las manos, pecadores. Eso se refiere a una referencia familiar a los judíos, cuando el sacerdote se lavaba sus manos en el tabernáculo y luego en el templo, a lo que algo se refiere al trabajo. Les voy a mostrar un diagrama de lo que del tabernáculo durante el Antiguo Testamento. Ustedes tienen que entender que Dios les dio instrucciones de cómo construir el tabernáculo y más tarde de cómo construir el templo. Entonces, este es un diseño básico de cómo es y de forma como entras al teléfono. Entonces, aquí entras a través de esta puerta y lo primero que encuentras es el altar. Y la razón por eso es que si tú vienes a la presencia de Dios, si tú vienes a esa presencia de Dios, lo primero que debes de hacer es lidiar con tu pecado.
Entonces ahí es algo inocente, muere para pagar por tu pecado. Y ahí depende si tú tuviste un acceso a la presencia de Dios o no. Entonces tú tienes que lidiar con tu pecado primero. Y cuando la ofrenda se ha hecho en el Antiguo Testamento, entonces el sacrificio se da, entonces viene a la presencia y el sacerdote, aunque su pecado se había perdonado, lo siguiente es un lugar donde debes de trabajar. Y ese es donde debes de llevar todas tus responsabilidades. Y constantemente venían al labor, al trabajo, para que puedan ser limpios de sus pecados. Y esta es una foto de nuestra vida. Y aunque nosotros hemos sido perdonados y tenemos acceso a la presencia de Dios, de todas maneras viene el pecado y entonces se pone en medio de nuestra relación con Dios. Entonces lo que Santiago nos dice es que debemos estar seguros, debemos de que no hay nada que pueda separarnos entre Dios, nada que pueda separarnos de Dios. Entonces primera de Juan 1:9 dice, debemos de confesar nuestros pecados y Dios es justo para limpiarte y perdonarte de todo pecado. ¿Y cómo limpiamos nuestras manos? Bueno, confesamos nuestros pecados. Señor, yo pequé, te pido que me perdones. Entonces, como resultado de eso, encuentro la gracia de Dios suficiente en mi vida para limpiarme en ese momento. También está conectado con lo que Él ya dijo. Necesitas someterte a Dios. Tú sabes que tienes un enemigo, tienes que acercarte a Dios, limpia tus manos. Te voy a decir algo, en ese momento, la razón por la que Él dice eso es al lado de seguir a Dios. Hay un progreso natural. ¿Qué pasa cuando entras a la presencia del Señor? Yo me encuentro con mi propio pecado. Y recuerden todo el libro de Isaías. La Biblia dice, en este año yo vi al Señor y se llenó el templo y habían querubines y vi la presencia del Señor. Tan pronto como vi, y cuando empecé a ver esta presencia del Señor, empecé a darme cuenta cuánto pecado cargaba. Entonces, entre más cerca estamos a Dios, más podemos ver nuestro pecado. Y le podemos pedir a Dios que nos limpie, porque necesitamos esa relación limpia con Él. Porque tenemos que estar seguros que este acercamiento a Dios no puede ser interrumpido por el enemigo, por el pecado. En el momento que tú te encuentras y sabes de tu pecado, en ese momento hay una ventana de oportunidad, porque inmediatamente el enemigo te dice, oh, sí, yo vi, tú eres un pecador, no, Dios no te quiere, a lo mejor es bueno para el pastor, pero no para ti. Nadie sabe lo que tú estás haciendo, pero yo lo sé. Y Dios nunca te va a perdonar. Y todas esas esas palabras empiezan en tu mente y no son más que las mentiras del enemigo. Y tú tienes que reconocer que tú tienes pecado. Pero ¿qué es lo que aprendimos anteriormente? Dice que si ponemos la armadura de Dios, es el escudo de justicia. No nos paramos en nuestra propia justicia, pero nos paramos en la justicia de Dios. Y si tenemos que decirle, Señor, yo sé que vengo a ti y no en mi propio poder, pero sí en tu poder, en el poder de Cristo Jesús. Entonces Él dice, sométete a Dios, acércate a Él, limpia de tus pecados y asegúrate que nada está entre tú y Dios, para que continúes limpio. Y la quinta cosa que Él dice, purifica tu corazón, tú de doble pensamiento, y limpia tus manos, tu pecador. Hay un paralelo hebreo
Esto es lo que dice, muchas veces límpiate tus manos, que algunas veces está fuera de ustedes. Y hay muchas cosas, debemos reconocer que muchas cosas he hecho, cosas que no son buenas ante los ojos de Dios. Debo de darme cuenta de lo que está alrededor de mí para que pueda confesarlo a Dios. Pero también tengo que purificar mi mente y mi corazón. Y lo que él dice, doble pensamiento. Y lo que él dice, ok, hay algo dentro de tu corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no habla del músculo que constantemente nos da, nos da la sangre, bombea la sangre, pero está hablando a lo más profundo de tu ser, en lo cual la batalla empieza con lo que estamos pensando, con lo que estamos pensando acerca de Dios, con lo que estamos pensando acerca de nosotros mismos. Debemos vivir de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus propios deseos, sus emociones. Y la batalla es por el corazón, es del corazón. Y en este pasaje escuchamos lo que debemos de hacer, volviendo a Salmo 24. ¿Quién podrá ver? ¿Quién podrá pararse en su lugar santo? Pero aquel que tiene limpias manos y corazón, y limpio corazón. Entonces volvemos otra vez al sermón de la montaña. Entonces volvemos otra vez a hablar del servicio de la montaña. Desde luego, el Santiago es el hermano, el medio hermano de Jesús, porque tiene la misma madre, pero diferentes padres. Y el padre de Jesús es Dios. ¿Y quién es el papá de Santiago? Es José. Entonces, Santiago creció en la casa con Jesús. Una de las cosas más que nos da las pruebas es la vida de Santiago. Porque la última persona que pensaría que eres el Hijo de Dios es tu propio hermano. Pero también lo vio vivir, también lo vio resucitar. Y él dice, ok, él está vivo, él es el Mesías. Y él siempre nos apunta a cosas que Jesús dijo en los momentos cuando Cristo estaba enseñando. ¿Te acuerdan cuando Jesús decía en la montaña, bendecidos son los que son puros de corazón? Es una foto de una persona que solamente tiene una mente, no doble mente. Porque Jesús dice que tu reino venga, que tu voluntad se haga, no la mía. Resiste el diablo, acércate a él y límpiate las manos y purifica tu corazón y pide por perdón. En el libro de Proverbios, Salomón dijo esto: arriba de todo, piense acerca de esto. Lo más importante de cualquier cosa en este mundo, cuida tu corazón, porque el enemigo está cerca, está batallando por tu corazón. Entonces tú tienes que estar viendo cómo estás viviendo, cómo está tu vida. Cuando Él dice, purifica tu corazón, cuando Él dice, purifica tu corazón, ustedes de doble pensamiento, dice, vamos con el versículo 6, 7 y 8 que están casi juntos. Y aquí habla de la actitud que debemos de tener. Todo es acerca de una relación. Y nada está en el medio entre la relación con Dios. Que asegúrate que nada puede estar entre la relación de Dios y tú, porque para que tú puedas salir adelante y puedas salir adelante y liberarte del pecado. Entonces ofrece estas siguientes 3 frases de cómo poder lidiar con el pecado. Y es parte de estos 10 mandamientos para los cristianos. La siguiente dice, sin esto
Lo que podemos hacer es ser miserables. Lo que está hablando, se refiere a nuestro pecado. En este contexto, lo opuesto a miseria es confortable. Y lo que Santiago está diciendo es: no te pongas confortable, no seas confortable no estés confortable con el pecado. Y es una razón por la que no estamos viviendo una vida victoriosa. La razón por que estamos constantemente batallando es porque estamos confortables con el pecado. En América ya no tenemos vergüenza. Hemos convertido muchas cosas de lo que anteriormente teníamos vergüenza y ahora las hablamos como si nada. Y ustedes abrazan el pecado y ustedes saben que es pecado, porque la Biblia lo dice, y todavía hay pecado en tu vida que tú permites que continúe y te pones y estás confortable con esto. Vienes cada semana a la iglesia y alabas y cantas a Dios y adoras a Dios, y tú sabes que hay pecado en tu corazón que debes lidiar, con el que debes lidiar. Y no tienes intención de hacerlo porque estás confortable con eso. También ponemos excusas para explicar nuestro pecado. Y razonamos con nuestra mente acerca de este pecado. Yo sé que la Biblia dice, inclusive, y si tal vez has leído el primer versículo que dice que no lo hagas y todavía lo haces. Y a lo mejor te dices, ok, a lo mejor esto es algo muy bien para otra persona, pero no para mí. ¿Por qué? Porque estás confortable con el pecado. El pecado va a destruirte y va a destruir la relación con Cristo y con Dios. No te pongas confortable con el pecado. Y si hay pecado en tu corazón, deberías de ponerte miserable y pensar: no puedo lidiar, necesito agarrarlo, necesito lidiar con esto ahora. Nunca te pongas confortable o nunca estés confortable con el pecado. Muchas de estas veces, muchas épocas que habían muchos pecados que estaban muy ocultos, ahora los hemos traído y los hemos abrazado, los hemos hecho parte de nuestra vida. ¿Y por qué? Porque muchos no les importa. Porque el mundo se ha puesto muy confortable, se ha abrazado al pecado como si nada. Necesitamos cambiar nuestra actitud de enojo. Debemos de tener una sola mente, una mente de una sola forma, un corazón puro, porque Él dice: no debes de ser amigos con el mundo y ser amigos con Dios al mismo tiempo. No puede pasar. No solamente dice que debes de ser miserable, también estar triste. ¿Qué significa? Estos dos se refiere al sermón de la montaña. Bendecidos son aquellos que tienen un corazón constrito. Tú deberías de estar roto por tus pecados. ¿Cuál fue la última vez que el pecado rompió tu corazón? ¿Por qué lo hice? Tienes que estar constrito, tu corazón tiene que estar constrito. Y tienes que darte cuenta que el pecado es algo bien grande. Y esto es como hacemos. Santiago está hablando de la relación que tenemos con Dios. Y ahora déjame ponértelo en perspectiva. La manera como ponemos el pecado en su perspectiva propia, que el pecado no es solamente romper la ley de Dios, pero también pecado es romper el corazón de Dios. Y cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, también tendría que romper tu corazón
cuando tú rompes su corazón. ¿Tiene sentido? Antes de que me casara tenía un amigo que se casó y nosotros pescábamos y cazábamos juntos. Entonces me llevaba en su camión muchas veces y me dijo algo que realmente muy profundo. Y recuerdo que había visto y finalmente le pregunté y vi en su camión tenía una foto de su esposa y estaba ahí enfrente de ella. Y casi estaba en el frente de, del, del espidómetro. Estaba ahí cerca, donde él podía ver la foto de su esposa. Entonces éramos muy buenos amigos. Y entonces le pregunté, ¿por qué tienes la foto ahí de tu esposa? Y él se puso bien serio. Y esto es lo que dijo. Carol, esto me recuerda para que yo pueda serle fiel a mi esposa. Y esto es lo que yo hago. Imagino qué sería si tuviera que entrar en el cuarto y decirle que le he engañado, porque eso le rompería su corazón. Yo la amo y no quiero hacer nunca nada que pueda romper su corazón. Entonces, un recordatorio visual de lo que significa estar fiel a una persona. Y este también es un recordatorio para mí. ¿Qué sería pararme enfrente de mis hijos y decirle, lo siento, ah, pero amo tanto a mis hijos y a mi esposa que no me gustaría romper su corazón? Entiendes que Dios te da los comandos, no porque los mandatos, no porque Él es malo, pero Él nos da esos mandatos porque Él nos ama. Dice, Carol, si tú haces lo que yo te digo que hagas, vas a hacer bien y vas a tener una vida victoriosa, pero cuando tú te equivocas, rompe mi corazón, porque tú arruinaste lo mejor que yo tenía para ti. Entonces, Santiago está diciendo que el pecado es algo bien grande porque nos separa de Dios y es nuestra conexión con Dios que nos da victoria en el día. Es el hecho de que limpiamos nuestras manos y vencemos al pecado y vencemos al enemigo para poder estar cerca de Dios y para que Él pueda estar cerca de nosotros. Y es por eso que nosotros estamos constritos cuando hay pecado en nuestro corazón. Y Él dice, pecado es algo bien grande. ¿Cuándo fue la última vez que te molestó esa batalla con el pecado? Hay unas cosas que realmente, muchos desafíos que realmente tenemos en nuestras vidas y Satanás sabe cuáles son. Y esas son en las áreas en las cuales Él nos martilla. Y el apóstol Pablo nos puso en perspectiva en Romanos capítulo 7, nos dice, habla de la batalla con el pecado y Él dice, oh, qué pecador que soy. Lo más que quiero hacer no lo hago. Y la cosa que no quiero hacer es la que hago. Es bien frustrante que hay muchos pecados que parecería que no puedo deshacerme y estoy cansado de constantemente batallar con ese mismo pecado. Y hay alguna forma de llegar a un momento en el cual ya no voy a tener esta batalla. Yo no quiero estar en este punto, pero de forma u otra a veces acabo en este punto. Y esto es interesante, que lo que me gusta de este capítulo es Romanos capítulo 8. Y dice, ¿quién me va a sacar de este pecado? Y en el capítulo 8 dice, Jesús, Jesús. Santiago está diciendo, ¿no te molesta que constantemente estás batallando con la misma cosa? ¿Estás cansado?
¿Estás listo para caminar en el camino que Dios te está enseñando? Entonces, reconoce tu pecado. Solamente Dios te puede dar lo que necesitas. Y es lo que dice, que tu risa se convierta en tristeza. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la actitud, de aquello que nos manda a las cosas que nos hacen reír, pero que no son de espirituales, pero que son mundanas. Si ustedes saben cómo limpiarnos en esa actitud, tenemos una actitud de con actitud es más fácil ser perdonados que pedir permiso. Y entonces actuamos cada día de esa forma. Y entonces lo que dice Santiago es, ok, ustedes deben de arrepentirse. Y tienen que convertirse. Y está haciendo en una dirección opuesta a lo que Dios te está mostrando. Tú tienes que arrepentirte y volverte al camino. Tienes que darle la espalda al pecado y decir, ok, ya no quiero más, ya estoy cansado, ya no quiero más continuar en este pecado. Y, y el enemigo está constantemente tratando de agarrarte y volverte al mismo camino. Pero en ese momento, cuando tú tienes que entrar a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo ya no puedo más, ya me cansé de pelear con este pecado. Es en tu poder que tú, por favor, lidia con esto porque yo no puedo más. Es el primer mandato que dice, sométete a Dios, sométete a Dios. Puedes venir a este lugar cuando tú reconoces y dices, no, ya no puedo más. Tú no lo mereces. Es más, muchas veces la humildad es lo que te lleva a la victoria. Y muchas veces decimos, ok, ¿por qué el Dios nos permite eso? Pero es un Dios muy malo. Eso es lo que en nuestra mente está constantemente les está diciendo. Pero porque nunca nos humillamos ante a Él y le decimos, Señor, yo soy un pecador separado de ti. Tú moriste por mí y no lo merezco. Tú me amas y yo no lo merezco. Tú me perdonaste y no lo merezco. Es más, cuando empiezo a pensar en este momento, tú realmente has sido muy bueno conmigo. Tú me has dado tanto. Y muchos de los cuales ni siquiera te he dado las gracias. Y gracias, ni siquiera he podido decirte cuán agradecido estoy por todo lo que tú me diste. Quiero decirles algo, no tengo $1,000,000, pero tengo muchas cosas por las cuales un pago de $1,000,000 no lo haría. ¿Es algo en su vida por lo cual ustedes no tomarían $1,000,000? Y si alguien te dice, ok, te doy $1,000,000 por eso, y tú dices, no, no, ni siquiera tomaría dos, ni todo el dinero del mundo para que tú lleves a eso. Tengo muchas cosas en mi casa, personas en mi vida, que no, ningún pago del mundo los podría vender. Tienen que darse cuenta cuán bendecidos somos. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? Y puedes decir, ok, fue un buen día. Entonces, levántate y sométete a Cristo. Resiste al diablo. Esta es una batalla. Y acércate a Dios. Y no dejas que nada venga entre ti y Dios. Para que ningún pecado que destruya, que te aleje de Cristo, de Dios.
No no estén confortables con el pecado, porque en el momento que eso pasa, destruye la relación con Cristo, lo que Él hizo por ti. Esta es la forma como tú vives. Solo haz estas 10 cosas cada día. Levántate y haz esto cada día. Cuando tú caminas en su poder cada día, en tu poder vas a estar cansado, pero victorioso. Ok, vamos a orar. En este momento a lo mejor hay algunas personas que nunca han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. También esta lista, también es un camino, es un mapa para venir a Cristo, para que te sometas a Dios, que vengas a este momento. Quiero que tú seas el Señor de mi vida, darte la posición que tú tienes, que es el Señor de señores, el Rey en mi vida. No importa lo que otras personas van a pensar y lo que van a decir. Todo en este momento no importa. Pero si tú resistes en este momento, puedes estar cerca de Dios. Puedes decir, no entiendo cómo tú me amas, pero te pido que me perdones de mis pecados y te pido que tú entres en mi vida. Límpiame y cambia mi corazón. Me pongo en tus manos, Señor, porque no hay nada que yo haya hecho en el cual pueda merecerlo. Pero en este momento me pongo en tus manos para conocerte. Gracias, Señor, por todo este mensaje que nos diste, porque para que tomemos seriamente lo que es el pecado. Para muchos de nosotros el Espíritu Santo ha puesto su dedo en esos lugares en los cuales estamos pecando. Y ni siquiera no nos damos cuenta que una cosa que dejamos que esté en nuestro corazón, nos está, ah, no nos está permitiendo caminar en victoria. Ayúdanos el día de hoy a confesar y recibir tu, tu perdón. Por todos aquellos que no lo han hecho, te pido que lo hagan este día de hoy. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tú oraste y recibiste a Cristo, nos gustaría ahora saber de ti y nos gustaría decirte cuáles son los siguientes pasos para que puedas vivir esa vida victoriosa. Si puedes mandarme un mensaje a pastor@southcliff.com. Déjame decirte el día de hoy, gracias aquí por todos los que pudieron estar aquí con nosotros. Estamos muy agradecidos y queremos que ustedes puedan participar con nosotros en la alabanza. Y también puedas también participar en poder dar también. Y nosotros queremos agradecerte porque ustedes han sido muy dadores, han sido unos dadores muy alegres. Entonces hay formas de dar y mientras yo sé que ustedes son fieles, puedo ver las bendiciones de Dios sobre ustedes. Y gracias por dar. Entonces nosotros continuamos ministrando y hacer unas cosas un poco diferentes y estoy muy agradecidos por todas las personas que están aquí con nosotros trabajando. Vamos a volver otra vez a los martes con la distribución de la comida. Y hay muchas oportunidades que tenemos gracias a sus donaciones. Entonces déjame decirles gracias por todo esto. Después de este servicio, tenemos una reunión de negocios después del servicio, como a las 12:30. A las 12:30 vamos a tener una reunión de negocios y si les gustaría estar aquí, podrías también lo mismo ser parte de esta reunión. Y lo que hacemos en esta reunión es mirar para atrás y decir las cosas que Dios hizo en nuestras vidas, las bendiciones, y revisamos nuestra propuesta de negocios. Y para poder seguir usándolo en el ministerio. Entonces es una forma de decir gracias. Entonces van a escuchar diferentes palabras, from diferentes ministerios. Entonces ustedes pueden quedarse, queda como 15 minutos. Y la última cosa es,
Hay un momento histórico que está pasando esta semana en nuestra nación. Una de las um, cosas que estamos muy contentos, por las que estamos muy contentos, es poder ver una transición en paz de un presidente a otro presidente. Y nosotros sabemos que este año han pasado muchas cosas. Hay personas que están enojadas y tienen muchas oportunidades para confundirse. Entonces tú y yo sabemos qué es lo que debemos hacer. Oramos. Vamos al poder más alto. Entonces les voy a pedir que ustedes oren hasta el tiempo de la inauguración. Vamos a hacer una oración de 24 horas por nuestra nación. Y para algunos de ustedes puede ser un desafío el poderlo hacer. Y algunos de ustedes pueden decir, oh, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo orar por esto? Pero esto es lo que vamos a hacer. Tiene 24 cosas que voy a estar orando por las 24 horas hasta la inauguración. Y, y aparte de eso también puse algunos versículos bíblicos que pueden ser muy importantes para mientras tú estás orando. Entonces, si tú vas en línea, a nuestro website, a southcliff.com, la primera cosa que van a ver es este cartel que dice South Cliff Pray 24. Y ahí van a poder ver por las cosas que estoy orando. Pero nosotros, como los hijos de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Es orar. Vamos a orar para nuestra nación. Y vamos a orar mientras volvemos en esta transición durante este tiempo, mientras pasa la inauguración. Algunos de ustedes a lo mejor quieren ayunar. También es muy importante que podamos hacerlo porque Dios está en su trono y sabemos que está Él en control y confiamos en Él para que todo lo que Él tenga que hacer, pues Él está en control y Él mueve de acuerdo a lo que Él quiere alcanzar. Vamos a orar. Gracias Dios por lo que nos enseñaste el día de hoy. Solamente queremos una relación fuerte y vibrante, así como la que tú quieres que tengamos. Y Santiago nos está dando diferentes formas de cómo hacerlo para poder estar cerca de ti. Ayúdanos para aplicar estas verdades.